Buen día, mi nombre es Ana Karen Ramos Sayas y esta es mi actividad número 12 titulada Tipos de entrevistas en la selección de personal para la materia Atracción e Integración del Recurso Humano. Para iniciar es importante mencionar la definición de lo que es una entrevista. Aquí se presenta la definición de Werther y Davis, donde nos menciona que esto es el paso al proceso de selección durante el cual el solicitante y un representante del departamento de personal pueden intercambiar información de esencial importancia para ambas partes. Como primer tipo de entrevista se puede mencionar la entrevista inicial, la cual sirve para poder corroborar aquellos datos que fueron compartidos en la hoja de vida o currículum vitae del candidato con el fin de poder filtrar a aquellos que no hayan sido honestos en su aplicación o que simplemente no cuenten con las características necesarias para poder ocupar el puesto en cuestión. Entre algunos de los aspectos básicos que se ven en la entrevista inicial es el nombre, la edad, dirección, teléfono, experiencia laboral, motivos de salida de trabajos anteriores, sus habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes, el puesto que desea ocupar en algún futuro, el sueldo que desea ganar, pasatiempos, datos familiares y personales, referencias, metas, recomendaciones, entre otros. Pasando a lo que es la entrevista inicial, se encuentran otros tipos de entrevistas, iniciando con la entrevista de tensión, la cual sirve para aquellos puestos que son de gran presión o tensión, en donde se le debe de poner al entrevistado en alguna situación simulada, similar a lo que experimentará dentro del puesto. Seguidamente se encuentra la entrevista no estructurada, la cual es aquella que no lleva un guión y pregunta aquello que considera en el momento, la cual la hace un poco objetiva o confiable, ya que al carecer de una estructura se pueden dejar pasar preguntas que son importantes. Seguidamente está la entrevista estructurada, que es lo contrario de lo anterior, en donde se sigue un guión, por lo que es importante añadir preguntas adicionales para poder evitar que sea muy formal al punto de parecer un tipo de interrogatorio para el entrevistado, dando paso al siguiente tipo de entrevista, que es la entrevista mixta, en donde en esta se inicia con una entrevista no estructurada para poder así bajar la tensión y proceder con preguntas preestablecidas de la entrevista estructurada. Seguidamente está la entrevista de solución de problemas, que es para aquellos puestos en donde entre sus actividades principales se encuentra darle solución a las situaciones inesperadas en las que se puede presentar su departamento. Seguidamente tenemos la entrevista focalizada, la cual, como su nombre lo indica, se enfoca en una situación o información relevante del entrevistado en relación a lo encontrado o identificado en su hoja de vida. Seguidamente está la entrevista de incidentes críticos, la cual realiza una búsqueda de los trabajos que anteriormente realizó el sujeto que se entrevista. Seguidamente tenemos la entrevista telefónica, que como su nombre lo indica, se realizan por el uso de llamadas telefónicas. Y finalmente la entrevista focalizada, la cual se identifica solamente ciertos aspectos identificados en la hoja de vida del candidato. Entre las técnicas de entrevista que se encuentran, primeramente está la identificación del comportamiento, que es el tratar de predecir el comportamiento del candidato en situaciones en algún futuro en el desenvolvimiento de sus actividades en el puesto. Tenemos la observación de requisitos significativos, que son aquellos requisitos referentes a actividades determinadas en el puesto a ocupar. El intercambio de opiniones, que es el comparar opiniones con otros entrevistadores o reclutadores acerca de la decisión de poder integrar o no a cierto candidato. Algunos de los factores a considerar durante el proceso de la entrevista es, como reclutador, el crear un ambiente de armonía y seguro, fomentar la tranquilidad, realizar más de una entrevista dependiendo del puesto. Esto hace referencia a aquellos puestos que son de gran autoridad, en los cuales podrá entrevistarlo tanto su jefe inmediato o aquellas personas con las que va a tratar directamente. Seguidamente, el observar el lenguaje tanto corporal como oral, al igual que la actitud que el entrevistado tenga con el entrevistador. Seguidamente, el identificar características de personalidad y de su apariencia, es decir, la manera en la que se presenta en la entrevista. Y finalmente, a claridad y honestidad en sus respuestas. Finalmente, en manera de conclusión, es importante mencionar que la entrevista representa una herramienta y una etapa dentro del proceso de selección del personal de gran importancia. Esto debido a que ayuda a la identificación e integración de aquel candidato idóneo en la empresa, en donde de forma conjunta, tanto la empresa como el nuevo integrante
puedan obtener los objetivos previamente establecidos, los cuales pueden ser objetivos simplemente del puesto, del departamento o los objetivos organizacionales. Y finalmente se presentan las referencias bibliográficas que sustentan el presente trabajo.